Y por primera vez, la ciencia comienza a hablar de un principio del universo, de una creación de la nada, de energía pura, una bola de fuego, que se va a transformar en materia. ¿Es posible que energía se transforme en materia, físicamente hablando? Sí. ¿Cómo? A ver, los mayores de atrás. Los jóvenes lo saben, pero los grandes. Einstein. Muy bien. ¿Saben lo que es esa teoría? La famosa teoría de Einstein. Energía es igual a masa por Gabriela va a decir, por velocidad de la luz al cuadrado. ¿Está bien? Energía es igual, o sea, es el principio de la bomba atómica, chicos. Ok. Si tomamos la bomba atómica, lo que se hacen es unos pequeños átomos de materia, puede ser de uranio, y lo desintegramos. Esa desintegración de la materia se transforma en energía. Muy poca cantidad de materia genera muchísima energía. Pero también el proceso al revés es posible. De mucha energía, hacer un poquitito de materia. ¿Está bien? Ok. Entonces, de esa gran energía se transformó después en materia. Y así comienza el universo. Muy bien. Muy linda la teoría, pero tenía un problema. ¿Cuál? No hay pruebas. Es muy revolucionaria. Aparte pegaba bien, porque van viendo que las galaxias se van expandiendo. Pero en el año 1965, dos técnicos, Arnold Penzias y Robert Wilson, resulta que la compañía Bell de Estados Unidos, de telecomunicaciones, creó una super antena en el año 1965 para revolucionar el mundo de las telecomunicaciones con esa super antena. Cuando por fin la antena terminó y la hacen funcionar, funciona, pero tiene muchas interferencias. Hay muchas interferencias. Entonces contratan a estos dos técnicos, que eran los mejores del mundo, para que solucionen ese problema de interferencia que tenía esta antena. ¿Ok? Después de investigar la antena, estos dos técnicos dicen que la antena no funciona mal, funciona perfecto. Y esa interferencia dice que funciona demasiado bien. La interferencia que esa antena está captando no procede de la Tierra, de la Bogotá, procede del espacio. Son interferencias, ondas que provienen del espacio. ¿Y qué son? Ni más ni menos que los ecos del Big Bang. ¿Qué quiere decir? Cuando ustedes arrojan una piedra, imagínense un lago despejado, tranquilo, en Bariloche. Tirás una piedrita, ¿qué pasa? Se hace una onda. Cuando hay una explosión, esa explosión genera ondas. También, como en el agua. Las ondas expansivas, que se van expandiendo. Llega un punto, ¿vieron? Como en el lago, yo tiro esa piedrita que se va expandiendo, llega un punto que yo ya no veo más las olas. Yo no las veo, pero están. Sí, lo que pasa es que son muy tenues. También con la explosión, la onda expansiva al principio es muy fuerte, pero se sigue expandiendo y cada vez es más tenue, más débil. Pero está. Esta antena está captando esos ecos de esa gran explosión que ocurrió hace 15.000 millones de años atrás, que quedaron ahí en el universo. Y esta antena es tan poderosa que lo está captando. Y esto les valió el premio Nobel en el año 1978 por este descubrimiento. Y por primera vez entonces ya hay pruebas de la teoría del Big Bang, y las más grandes revistas de ciencia empiezan a hablar de la creación de un éxito científico, más demostraciones de la teoría del Big Bang. Cae por tierra, chicos, más de 2000 años de creencia de que el universo es centrado. Este descubrimiento en el mundo científico, en el mundo astronómico, fue similar a lo que hizo Cristóbal Colón.
hasta la época del quirófano, la Tierra es plana. Y de pronto, un descubrimiento completamente revolucionario. No es plana, es redonda. Es revolucionario, esto también. De decir que el universo es eterno y que siempre existió y que es estático, a decir que el universo comenzó de una explosión. ¿Bien? Es revolucionario. Muy bien, esto es lo que dicen los científicos. ¿Está bien? El actual punto de vista de la creación ocurre fuera del campo de las leyes físicas. ¿Está bien? ¿Conocen a este astrofísico? Famoso, ¿no? Muy bien. El momento de la creación sigue sin ser explicado. Fíjense, empiezan a hablar de la palabra creación los científicos. ¿Está bien? Que no estaba en su léxico esto. Muy bien. Yo voy a pasar esto ahora un poco más rápido porque quiero ir de lleno un poco a... Si nosotros creemos que el relato bíblico de la creación es un poco exagerado, 7 días se creó todo, los científicos hablan de 3 minutos. El Big Bang duró 3 minutos, nada más. Después van a ver, si quieren profundizar, cómo llegan a ese cálculo. Muy bien. Ahora bien, veamos qué es lo que dice la Torá. La Torá habla de que el mundo fue creado ¿hace cuánto? El último Rosh Hashanah, hace un mes atrás, 76. Muy bien. ¿Qué pasó hace 5.776 años atrás? ¿Hacia Adán? La creación del primer hombre. Muy bien. Es como que Rosh Hashanah es el cumpleaños de la humanidad, ¿verdad? Muy bien. Claro. Ahora bien, si yo quiero saber cuándo fue creado el universo, ¿puedo saberlo o no? ¿De acuerdo? ¿Cuándo? 7 días antes. 6 días antes, ¿verdad? Adán fue creado en el 6.º día. O sea que si yo quiero saber cuándo ocurrió la creación, de acuerdo a la Torá, hace 5.776 años más 6 días. ¿Ok? Este PowerPoint fue hecho hace 7 años. ¿Está bien? Ahora bien, hay quien dice, o sea, tenemos acá una gran aparente contradicción. Por un lado, la ciencia habla de ¿cuántos años? 15 millones. 15.000 millones de años. ¿Y el judaísmo cuánto? 5.000. Una diferencia poquitita, ¿no? Pequeña diferencia, bueno, errores de cálculo. Baja un poco. Una diferencia abismal. ¿Está bien? Muy bien. Sí, está un frío cósmico. Sí, va. Ahí el rubio ese tiene que tener. A él tiene el control. Hay que pegarle. O apaga esta, que quede una sola. Yo soy la mamá, le di Sí, venía de mal. Yo le di Muy bien. Hay una mamá, esas mamás que son. Siempre te regalan algo a mamá y van a un cuenta con la suegra. Resulta que le regaló 2 corbatas, una azul y una roja. Entonces, bueno, el hijo se había casado, ¿no? Entonces, vine mamá, quiero ponerme la corbata para que no se sienta que no me gustó la corbata que me regaló. Entonces va y se pone la corbata roja, la mamá. Abre la puerta, ahí la corta, mamá la mira y dice, no, ahí ya te va. dice, ¿qué pasa? ¿La otra no te gustó? La otra que te compré. Entonces ya puso las 2. Bueno, podríamos decir, y hay quienes lo explican así, que en realidad no hay discusión entre la ciencia y lo que dice la otra. ¿Por qué? Porque podemos decir a lo mejor que estos 6 días, en realidad, no eran días, sino que son 6 periodos de tiempo. Y a lo mejor cada periodo de tiempo por miles de millones de años. ¿Está bien o no? Puede ser. ¿Sí o no? Y ahí estaríamos bien. Así que se acabó la clase hecho. No. Está bien, es verdad que es factible esto, pero ¿cuál es el problema? Si queremos hablar científicamente hablando, no tengo cómo demostrarlo. ¿Cómo puedo demostrarlo? Que eran periodos de tiempo enormes. Es factible, es verdad, pero
es una teoría. ¿Qué diferencia entre una teoría y una ley? La ley de la gravedad, la ley de... Está probado. Es comprobable. La teoría es una idea que es lógica, pero todavía no hay pruebas. ¿Está bien? Entonces es una teoría. Cuando se aportan pruebas irrefutables, deja de ser una teoría y pasa a ser una ley. Muy bien. Ok. Entonces acá no tenemos algo para demostrarlo, por lo tanto tendremos que ver si existe otra manera. Pero algo interesante. Los comentaristas clásicos de la Torá, ya sea el Talmud, Rashi o Nachmanides, basándose en la Kabbalah, la parte mística, ellos dicen que cuando la Torá dice 6 días, se refieren a días de 24 horas. A mí me gusta tomar a los comentaristas clásicos y no a los contemporáneos. ¿Por qué? Porque a lo mejor los comentaristas contemporáneos, como ya conocen lo que dice la ciencia, a lo mejor quieren, claro, torcer el texto bíblico para que entre con lo que dice la ciencia. Hay dos maneras, miren, si yo quiero avanzar, hay dos maneras que yo pueda avanzar. Una es, por ejemplo, yo tomo la silla, ¿cierto? Pongo la silla aquí como punto de referencia, yo estoy aquí. Estoy a 2 pasos. Si yo hago esto y ahora estoy a 1 paso, significa que avancé, ¿verdad? Porque tengo este punto de referencia y ahora estoy más cerca. Esa es una manera de avanzar. Otra manera de avanzar puede ser, yo sigo teniendo la silla aquí, ¿verdad? Estoy a 2 pasos y hacer esto. ¿Avancé o no avancé? Ahí, pero si estoy a 1 paso, antes estaba a 2, ahora estoy a 1. ¿Avancé o no? No avancé. En realidad, lo acomodé a mí. ¿Bien? Muy bien. Entonces, a veces puede pasar que los comentaristas modernos, por ser que conocen lo que dice la ciencia, tal vez ellos quieran explicar lo que la Torá dice o forzar el texto de la Torá para que concuerde exacto con lo que dice la ciencia y todo se queda bien. Para no entrar en ese error, voy a recurrir a comentaristas que ni siquiera tengan idea de lo que va a decir la ciencia de la teoría del Big Bang. ¿Está bien? Y estos comentaristas hablan de que eran, cuando la Torá dice 6 días, eran días de 24 horas. Tal y como lo conocemos hoy. Pero Nachmanides dice algo más interesante. Fíjense lo que dice. Los 6 días de la creación eran días de 24 horas cada uno, pero contenían todo el tiempo del universo. ¿Cómo puede ser? Rarísima esta frase, ¿verdad? ¿Cómo puede ser que 6 días de 24 horas van a contener todo el tiempo del universo? Vamos a ver. Muy bien. Veamos, vamos a analizar un poquitito más con detenimiento el texto bíblico. Y esto les va a lo mejor despertar a ustedes la curiosidad, o para poder ustedes entender por qué la Torá es un libro que se puede leer año tras año y otra vez comenzar a leer el mismo texto sin aburrirse. Porque hasta Harry Potter lo podés leer, pero después llega un punto que otra vez ya está. Ya lo conocés, ya lo entendiste, ya está. ¿Bien? Pero la Torá es un libro que año tras año lo puedes volver a leer y no te cansás y descubrís cosas nuevas. ¿Por qué? Porque uno puede aprender a leer ciertas cosas que pueden estar entre líneas. Miren, vamos a analizar. La Torá comienza diciendo, vieron, el primer día dijo Dios que haya luz, y hubo luz, fue la tarde, fue la mañana, día 1. Está bien, el segundo día, está bien, que se paran las aguas, ¿verdad? Fue la tarde, fue la mañana, día 2, no dice día 2, dice día segundo, después dice día tercero. ¿Notan algo que les llama la atención aquí? ¿Notan algo que les llama la atención? Chicos, ¿no? Cambia la semántica. Cambia la semántica. ¿De qué? De cómo contar. Muy bien. Hay 2 tipos de números. Se llaman números cardinal. Muy bien. Una vez, cuando yo cuento 1, 2, 3, 4, 5, o cuando cuento primero, segundo, tercero, pero nunca se mezclan, ¿verdad? Yo no puedo contar 1, segundo, tercero, cuarto, 5, 6, 7, octavo, noveno, décimo.
no se cuenta. O contás todo, 1, 2, 3, 4, 5, o contás primero, segundo, tercero, cuarto. ¿Por qué la Torá cuenta 1, segundo, tercero? Que diga primero. ¿Está bien? No es normal esto. ¿Por qué la Torá hace esto? Nachmanides prestó atención a este comentario. Y a partir de esto, fíjense, ve lo que les digo, que a veces, como de algo entre líneas, ¿cuándo utilizo el término primero? Cuando tengas otro Primero es en relación a un segundo, ¿verdad? Si yo digo, hay un solo corredor, ¿está bien? ¿Qué digo? ¿Llegó primero? Llegó. No, es un corredor. ¿Cuándo digo primero? Cuando ya hay varios. Entonces digo, este es primero con respecto al segundo. ¿Está bien? Pero si no, no digo primero, digo uno. Muy bien. Ahora volvamos a nuestro punto. La Torá, cuando relata día 1, es como que lo está relatando en presente. Como que todavía, yo no sé si no hay un segundo día. Por lo tanto, dice día 1 como un corredor. ¿Ok? Ahora, el segundo día, ¿por qué se dice el segundo? Si todavía no sabemos si va a haber un tercio, cuando yo estoy relatando en presente. Porque es segundo con respecto al primero. Puede ser que no sea un tercero, pero con respecto al que acaba de pasar, este es segundo. ¿Está bien? Muy bien. Ahora bien, nosotros sabemos, pero bueno, ok. La Torá fue entregada en el monte Sinaí aproximadamente en el año 2448 de la creación. O sea, son casi 90.000 días después. Ya sabemos que pasó otro día. Y otros cuantos días. ¿Está bien? ¿Por qué la Torá se empecinó a escribirlo de esta manera? Llegamos a esto. Una vez en Israel había un cartel que estaba escrito así, esta parte de acá nada más, sin esto, ¿cierto? Era un cartel que decía, busca empleo y esta fórmula.com. Estaban buscando expertos en codificación de computación. El que sacaba esta fórmula se daba cuenta que decía google.com. ¿Por qué hicieron la publicidad, si les parece? Si Google hubiera puesto en anuncios de buscan trabajadores para el área de codificación, ¿cuántos se hubieran presentado? Un montón. Tenés que hacer un trabajo enorme para empezar a seleccionar. Pero si vos pones un cartel así, ¿cuántos te van a llegar? Menos. ¿Y quiénes van a llegar? Los expertos, los buenos. Entonces, ven, a veces uno pone cosas en códigos, por así decirlo. Por eso en la clase hablamos un poco de códigos. Para aquellos que se dan cuenta, esto es para vos. Vos no te diste cuenta de esto, sigue adelante, no es para vos. La Torá tiene muchas de esas pequeñas cositas que uno tiene que aprender a leerla con los ojos muy abiertos. Por eso a veces me dicen, uy, pero no te aburrís, vos estás ahí en Israel estudiando toda la tarde ahí en la Torá y esto y tal. ¿No se aburren? Es apasionante. Si lees con los ojos medio entreabiertos, viste, medio dormido a la noche cuando ya... Sí, se te pasa todo. No te das cuenta de un montón de cosas que están pasando en tus ojos. Pero si aprendes a leerla con los ojos bien abiertos y prestando atención y cuestionándote, ahí encontrás, wow, fantástico. Muy bien. Veamos ahora qué quiere decir. La Torá entonces yo veo que va a utilizar dos lenguajes. Un lenguaje para los primeros 6 días de la creación y otro lenguaje desde la creación del hombre en adelante. ¿Bien? Como dijimos antes, nosotros tenemos, el calendario es 5.776 años desde la creación del hombre, más 6 días. Hubiera sido más fácil decir directamente, ¿no? 5.776 y ya está. ¿Por qué separó 5.776 más 6? ¿Ven como que lo separó? Estos 6 días como que la Torá está relatando en presente. Está viendo las cosas, ¿ven? Desde acá en adelante. Hoy está pasando esto. Ahora se separó el agua. Ahora creó a los hermanitos. Ahora creó al hombre. En presente. Después de que creó el hombre, ya la Torá relata, bueno, que fue el diluvio, después la torre de Babel. ¿Saben por qué se cayó la torre de Babel, no?
notamos nada. Ustedes saben que no pueden pronunciar la B, la P. Vieron, no pueden pronunciar bien la P, esa de B. Entonces le preguntaron por qué se cayó la torre de Babel. Dice, porque en vez de Babel la tenía hecho de piedra. De piedra. Bueno, entonces va relatando en pasado lo que fue ocurriendo. Pero los primeros 6 días de la creación los relata en... El que ríe último de poner un chiste. Algunos han caído, Tenemos que darle unos minutos, un receso de unos minutos para chistes. Muy bien. Entonces, la Torá me está relatando en presente los primeros 6 días de la creación. Vamos a ver por qué hace esto ahora. Bueno, seguimos con esto. Olvidémonos un poquitito del texto de la Torá, volvemos a la ciencia. La ciencia dice, hay 3 aspectos que modifican el paso del tiempo. ¿Saben cuáles son? ¿Se acuerdan de la teoría de la relatividad de Einstein? La teoría de la relatividad de Einstein dice 2 aspectos. La velocidad, la masa y la cosmología da un tercer aspecto que también modifica el paso del tiempo, la expansión del universo. Rápidamente vamos a decir de qué se tratan cada uno. La velocidad, lo que dice Einstein, dice el tiempo es relativo. A mayor velocidad, el tiempo transcurre más lentamente. Entonces él dice, si nosotros tomamos un astronauta, ¿está bien? Y lo mandamos en un cohete que viaja casi a la velocidad de la luz durante un año, está viajando a la velocidad de la luz y luego vuelve a la Tierra. Al regresar, para él y su reloj biológico, su cuerpo, su aspecto, no habrá envejecido un año, sino un mes aproximadamente. Mientras, para los que se quedaron aquí en la Tierra, habrá pasado un año. ¿Por qué? Porque cuando uno viaja más rápido en el tiempo, a una velocidad más rápida, el tiempo transcurre más lentamente. Esto ya fue demostrado por la teoría de relatividad de Einstein. ¿Está bien? Cuando más rápido viaja, el tiempo transcurre más lentamente. Aunque para la persona que está viajando, no es que él siente que el tiempo va despacio. No, para él sigue normal el tiempo. Y su reloj, todo funciona normal. ¿Está bien? Pero por cuanto que está viajando a casi a una velocidad de la luz o más rápida, el tiempo va más despacio para él. El otro aspecto que modifica el paso del tiempo es la gravedad. ¿Bien? A mayor gravedad, el tiempo también transcurre más lentamente. ¿Está bien? Por ejemplo, el Sol, que tiene una masa más grande, entonces hay mayor fuerza de gravedad, el tiempo transcurre más lentamente en relación con el tiempo en la Tierra, que tiene menor gravedad, porque al tener menor masa, tiene menos fuerza de gravedad. ¿Está bien? Mientras que en la Tierra el tiempo transcurre más lentamente que en la Luna. Y esto lo demostraron en el Apolo 11, fue uno de los experimentos del Apolo 11. ¿Está bien? La Luna, como es más pequeña, tiene menos fuerza de gravedad. Entonces en la Luna hay una pequeña diferencia de casi 2 segundos por año entre el tiempo biológico, el tiempo de la Tierra, calculado con relojes atómicos, que son muy precisos. ¿Está bien? El reloj de la Luna, con respecto al reloj de la Tierra, adelanta 2 segundos por año. Y eso es, ¿gracias a qué? A la distinta gravedad que hay en la Luna, que hace que el tiempo transcurra más rápido en la Luna que en la Tierra. Estas dos lo dijo Einstein. Nosotros no lo vamos a utilizar, así que no se rompan la cabeza para entender más que esto. La tercera, que es la que vamos a utilizar nosotros, es lo que dice la cosmología, y que se debe a la expansión del universo. El universo se expande cada vez más, crece. Pero no crece como
¿Vieron como una cebolla que cada vez se agrega una nueva capa? ¿Vieron los árboles? Las capas. No es que crece así, que se agrega más materia al universo. No. El universo crece, se expande, pero como si fuera como un globo. ¿Está bien? Que se va inflando. ¿Está bien? Cada vez más, se hincha más. Un globo desinflado y un globo inflado. El globo inflado ocupa a lo mejor 4 veces más. ¿Hay más materia, hay más goma? No, ¿verdad? Que en el globo desinflado. ¿Qué pasó? Pero ¿cómo? Si este mira lo que mide este, mira lo que mide este. ¿Qué pasó? Se estiró la goma. Eso es lo que pasó. Eso es lo que pasa con el universo. Esto, si quieren, lo buscan en Wikipedia. ¿Está bien? ¿A qué velocidad el universo se expande? Fue dada por la constante de Hubble. Por eso el telescopio lleva su nombre. A una velocidad de 74 con un margen de error de 71 con un margen de error de 4 kilómetros por segundo. A esa velocidad se expande el universo. Cada segundo 71 kilómetros más grande. ¿Está bien? ¿Cómo lo midió esto? Observa las galaxias. Esta galaxia. ¿Hay algo para...? Adentro del cajón. Esta galaxia. ¿Está bien? No. Puede haber dado en un borrador. Esta galaxia, la Vía Láctea, se expande aquí y a otra galaxia. ¿Está bien? Estas se están alejando una de la otra a una velocidad constante y en puntos opuestos, lo que es otra de las pruebas del Big Bang, porque todas las galaxias se van alejando de un punto central. ¿Está bien? Como si un Big Bang ocurrió acá y ahora todo para todos lados, a una velocidad constante. ¿Está bien? Que fue dada por Hubble. Hoy en día, como les dije, tiene el telescopio en su nombre. ¿Ven? Como les dije el ejemplo del globo, el universo se expande, no que se crea nueva materia, sino que se estira. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa? Imagínense... ¿Cómo es tu nombre? Clara. Yo tomo un globo desinflado. Mientras está desinflado, hago un puntito, mido con 1 centímetro y pongo otro puntito y se lo doy a Clara. A Clara se lo vamos pasando uno por uno, tac, 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 hasta que va a llegar aquí. La señora, ¿cuál es su nombre? Rosa. ¿Está bien? Pero, en secreto, cada uno tiene que inflar un poquito el globo. Hay que pasarlo de mano a mano, ¿está bien? Ya queda todo ya... pero no importa. Hasta que le llegue a la señora Rosa, supónganse que el globo ya llegó, ya está 13 veces del tamaño original que lo recibió Clara. Entonces Rosa va a agarrar y va a decir, sí, Clara me había dicho que había dicho un puntito, ¿y a cuántos centímetros estaba el otro puntito? 1 centímetro. Después, ¿verdad? Rosa le dice, hola Clara, sí, ¿cómo estás? Recibí el globo que me mandaste, espectacular. Y le dice, Clara, ¿te fijaste que hice un puntito? Y vas a ver que 1 centímetro después hay otro puntito. La señora Clara dice, sí, veo el puntito, pero a ver el otro, ¿a 1 centímetro? Ah, acá lo veo, sí. El centímetro te funciona mal. ¿A qué distancia lo va a ver el otro punto? Si el globo se infló 13 veces. A 13 veces. 13 centímetros, ¿verdad? Le va a decir, Clara, me estás mintiendo. Clara va a decir, no sé qué centímetro estás utilizando, Rosa, pero yo lo medí bien. Había 1 centímetro. ¿Quién tiene razón? Las dos. Ella está hablando cuando el globo estaba desinflado y Rosa lo está viendo cuando el globo ya está inflado. ¿Está bien? Ahora, ¿hay una posibilidad de que Rosa puede saber a qué distancia originalmente estaban cuando el globo estaba desinflado? Supongamos que le damos esta información, le decimos a la señora Rosa, el globo fue inflado 13 veces de su tamaño original cuando Clara lo recibió. Ella puede calcular, sin tener que desinflar el globo, a qué distancia de verdad estaban los... Supongamos que Clara no le dijo a qué distancia estaban los 2 puntos. ¿Lo puede calcular? ¿Sí o no? Sí. Si ella sabe que el globo se infló 13 veces, ¿puede calcularlo? Sí, porque mentalmente lo desinfla. Claro, dividido 13, ¿no? Es lo que tengo que hacer. Y me va a dar cuánto estaba aquí. No hace falta que
Muy bien. Si entendieron este ejemplo, van a entender la teoría. Esto se lo explico rápido, no es importante. Es lo que dice las distintas teorías científicas que quisieron hablar un poco. Este es el Big Bang. Dicen que hay 4 escenarios posibles. Acá está el Big Bang, se empieza a expandir el universo y va a llegar a un punto donde ya no se expande más, porque terminó la onda expansiva, y luego por la fuerza de la gravedad hasta que vuelva a colapsar y vuelva a flotar. De esta manera hace la paz con Dios y con el diablo. Por un lado, sí, es verdad, hay un comienzo del universo con un Big Bang, pero es un ciclo eterno. Stephen Hawking dijo eso también. Muy bien. Hoy en día, él fue el que se encargó de rebatir esta idea. ¿Por qué? Porque las galaxias se alejaron tanto que ya no hay suficiente, la fuerza de la gravedad no es suficiente como para volver a juntarlas. Él fue el que descartó este sistema. Quedaron después otros más. Uno es que van a seguir expandiéndose cada vez en forma más exponencial. Otro dice no van a ser exponencial, sino van a seguir a esta distancia. Otro dice no va a llegar a un punto que después ya más o menos se va a mantener ahí y queda. ¿Está bien? Hoy en día están más en Entre en la página de la NASA, nasa.com, y ahora lo voy a mostrar un poquito. Miren, este gráfico lo pueden, si entran acá, ¿ven? NASA/WMAP, que es el mapa del universo, van a tener este gráfico. Les voy a explicar cómo entender este gráfico. Esto es un mapa del universo en 2 dimensiones. El universo se expande hacia todas las direcciones, pero lo estamos viendo, miren como en... ¿Alguien estudia matemáticas, cosas? No, rico loco que estudio yo para la arquitectura. Tenemos el eje X, Y, ¿verdad? Y acá nosotros vamos poniendo todos los sucesos que van ocurriendo en el espacio. ¿Está bien? A X 3 y 7. ¡Bum! Acá es. ¿Está bien? Esto representa un punto en el espacio, chicos. ¿Está bien? Bueno, acá también. Esto es el eje. Perdón, si una cosa la estoy molestando. Ya, voy a inflar el globo, ya. Muy bien. El universo, aquí está el Big Bang. El tiempo ocurre hacia allá. Cada una de estas rayas son 1000 millones de años. Si yo quiero entender cómo estaba el universo los primeros 3000 millones de años, cuento 1000, 2000, 3000. Este era el mapa del universo los primeros 3000 millones de años. Este es el mapa del universo hoy en día, después de 15 millones de años. ¿Ven? Acá está el satélite que fotografía el estado del universo. ¿Está bien? Ese es lo que dice ese gráfico del universo tal como lo entiende hoy la NASA. Muy bien. ¿Les complico más la vida? ¿No? Yo lo explico. Sé que puede resultar complejo. No es súper importante para entender la teoría, pero para los que lo entiendan les va a reforzar más la idea. Ustedes saben que nosotros... ¿De qué color es este? ¿Qué color es este? Verde. Verde. En realidad, los que entienden un poco cómo funciona la vista y la luz, saben que esto es de todos los colores menos el verde. ¿Por qué? Nosotros lo que vemos es la luz que rebota. Por eso cuando en la oscuridad no vemos, porque no hay rayos de luz que reboten y sean captados por negativa. ¿Está bien? Cada color absorbe ciertos rayos de la luz y rebotan otros. El que rebota es el que yo veo. Por lo tanto, si esta rebota el verde, quiere decir que absorbió todos los demás colores, ¿verdad? Y solamente me rebotó. O sea, es todos los colores menos el verde. Si quisiéramos hablar con propiedad. Nosotros decimos verde. Pero si quisiéramos hablar con propiedad, es todos los colores menos el verde. ¿Está bien? Es el que rebota. Muy bien. Cada color, para que mi ojo, mi nervio óptico, pueda captar el color, cada color tiene una longitud de onda.
dentro del espectro de luz está el infrarrojo, es el longitud de onda más, más grande, y el ultravioleta, el azul, es la longitud de onda más pequeña. ¿Está bien? Muy bien. Imaginen este caso. La longitud de onda del color rojo es esta y la del azul es esta. ¿Ven? Es más pequeñita la longitud de onda del azul que la del rojo. Y en el medio están todos los colores. Muy bien. Ok. Imagínense, nosotros observamos una estrella de color rojo en el universo. Observo. ¡Uy! Acabo de descubrir una estrella roja ahí. Llamo enseguida a los científicos. Acabo de descubrir una estrella roja en tal lugar. Los científicos apuntan sus telescopios. Sí, efectivamente, hay una estrella ahí. Y sale otro día las noticias. Se ha descubierto una estrella en tal lugar de color azul. Qué bonito, se entendieron cualquier cosa, o de Clarín, o toda noticia, qué sé yo. Clarín miente. Clarín miente, claro. ¿Dónde salió azul rojo? Llamo a los científicos y le digo, o ustedes le dijeron cualquier cosa que creen, o Clarín miente. ¿Está bien? Y los científicos dicen, no, nosotros le dijimos es azul. ¿Y por qué mienten? Nosotros no le dijimos es azul. Señor, usted mirá, es rojo. ¿Usted es daltónico? No, no somos daltónicos. Es verdad, la vemos rojo, pero es azul. ¿De dónde sacaste eso? Te voy a explicar. Le dicen ellos. La estrella irradia los rayos de luz para todos lados. El azul, la longitud de onda es esta. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa? Este rayo de luz, a medida que viaja por el universo, bueno, le explico el ejemplo y van a entender el anterior. Otra vez, volvemos a las estrellas, veo una supernova, explotó una supernova. Una semana más tarde, explota una segunda supernova en el mismo lugar. Los rayos de luz de la primera supernova empiezan a viajar por el universo. ¿Está bien? Y los rayos de luz de la segunda supernova también. ¿Qué distancia de tiempo hay entre el primer rayo y el segundo? Una semana. Muy bien. Supóngase que viajan años luz por el universo. Cuando llegan a mí, como dijimos que el universo se va expandiendo, ¿se acuerdan? Constantemente. Supongamos que en este tiempo que pasó hasta que llegaron a mí los rayos de luz, el universo se expandió 2 veces. ¿Está bien? El globo, el famoso globo de la señora Rosa. ¿Está bien? 2 veces se infló. Cuando va a llegar a mí el primer rayo de luz, ¿cuánto tiempo después va a llegar el segundo rayo de luz? ¿Cuánto? ¿Una semana? 2 semanas más tarde, porque no se olviden que el universo se expandió por 2. Por lo tanto, el espacio que hay acá se estiró por 2 también. ¿Ven lo que les digo? Entonces yo también voy a informar, acabo de ver una supernova y 2 semanas después explotó veo la segunda. Y los científicos van a decir, no, fue una semana después. Y yo les digo, ustedes están mintiendo. No. Porque van a hacer lo mismo que la señora Rosa. Yo ahora desinflo el universo. Yo sé que esos rayos viajaron, no sé, tantos miles de años por el espacio. Y en esos miles de años el universo se expandió 2 veces. Entonces, si yo quiero saber cómo estaba el original, como el ejemplo del globo, lo tiene que desinflar mentalmente hasta como lo recibió Clara. ¿Está bien? Entonces, desinfla el universo. Si yo sé que el universo se expandió 2 veces, lo desinflo. Entonces me va a quedar que era una semana. Y lo mismo va a ocurrir con los rayos de luz. A ver si está acá en la diapositiva. Nuevamente vamos para atrás. El rayo de luz, que era de color azul, al viajar por el universo, el haz de luz también se estiró. Por eso yo lo veo de color rojo. ¿Me explico? Pero los científicos cuando lo vuelven para atrás, ellos saben que el universo se extendió. Entonces lo achican y le da acá. Y te dice esta la longitud de onda de color azul. Por lo tanto digo que la estrella era azul. ¿Tiene razón o no? ¿Sí? ¿Tengo razón yo? También, es verdad. Pero yo lo estoy viendo. El globo inflado, los científicos quieren saber cómo estaba el globo desinflado cuando se vio la estrella para saber qué color era la estrella. ¿Está bien? Muy bien. Ahora sí. ¿Entendieron esto? Ya estamos varios.
Muy bien. Desde que el universo explotó, desde un punto central, el Big Bang de aquí, hasta nuestros días, los científicos calculan que se expandió 10 a la 12. ¿Cuánto es 10 a la 12? Son 1, 2, 0, son más. ¿Cuánto da? ¿Qué es este número? 1 billón de veces. Bien, hasta acá tenemos millones, 1000 millones, 1 billón. Billón. Los americanos le dicen trillón. ¿Bien? 1 billón de veces se expandió el universo. ¿Está bien? O sea, desde este momento de aquí hasta este momento de aquí, se expandió 1 trillón de veces. Volvemos al globo de Clara, hasta que va a llegarle a la señora Rosa, hasta 1 billón de veces expandido ese globo. Muy bien. Imaginen lo siguiente. Si yo quiero calcular, ¿se acuerdan del ejemplo? Les pido ahora sí, escuchen, máxima atención este minuto y medio, porque aquí se termina todo. ¿No pierden? Y tienen todo lo que nos volvió loco hasta ahora. ¿Está bien? Así que, presten atención a este minuto y medio, porque aquí está la solución, Eureka. ¿Se acuerdan del ejemplo? Si ella quería saber, recibió el globo inflado, pero ella quería saber a qué distancia estaba cuando el globo estaba desinflado, tenía que calcular, desinflarlo, ¿verdad? Muy bien. Yo tengo que pasaron 15.000 millones de años y que se expandió 1 millón de veces. ¿Se acuerdan de la distancia era 1 centímetro y se expandió 13 veces? Lo que hacía lo desinflaba, ¿verdad? Acá también, la expansión no es 13 veces, es 1 billón de veces. Y no son 13 centímetros entre un punto y otro, sino son 15.000 millones de años. ¿Está bien? Si ella quiere saber cómo se veía al principio del Big Bang, cuando desinfló ese globo, ¿está bien? Porque dijimos que el universo se va expandiendo, se infla también. ¿Está bien? Imaginemos que tenemos una distancia de 1 millón de centímetros y que se extendió 1 millón de veces. Yo quiero saber a qué distancia estaban al principio estos dos puntitos. Lo que tengo que hacer es desinflar el globo 1 billón de veces, ¿verdad? Hagamos esta cuenta. Bum, 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 ahí está. La expansión del universo 1 trillón, o sea, tengo 15.000 millones de tiempo por sobre la expansión. Les voy a saltear esto, después se lo explico, ¿está bien? 15.000 millones de años, simplifico, dividido por 1 millón, ¿de acuerdo? Simplifico, tac, 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 me queda 15 dividido 1000. ¿Cuánto es 15 dividido 1000? 15 dividido 1000 es... 15 dividido 1000 va a dar 0,015. y como estamos hablando de años, 15.000 millones de años, me queda 0,015 años. Si yo quiero saber cuánto es en días, lo tengo que dividir por 365. ¿Verdad? ¿Cuánto da esta suma? Esta cuenta. No, a 0. ¿Cuánto? ¿Tenés un teléfono? ¿Para qué el contador? Ah, contador encima que no te cuenta. No. Son 0,15 años y lo sacamos en días. Que era bisiesto, 366, o sea, te va a dar exacto. 147. No, 6 días. Está cerquita, ¿no? ¿Cuándo fue creado el hombre? ¿Cuándo fue creado el hombre? El sexto día. ¿Cuándo el sexto día? El sexto fue el primero.
Al mediodía. Quiere decir que ¿cuándo es? 5 días y medio. 5 y medio. 5 y medio. Es exacto. ¿Se dan cuenta? Lo que la Torá está diciendo y lo que la ciencia está diciendo, están diciendo lo mismo, nada más que uno lo está mirando el globo inflado y el otro lo está diciendo cuando el globo está desinflado. ¿Está bien? Bien. ¿Papis? La ciencia dice, hoy el universo tiene 15.000 millones de años. ¿Por qué? ¿Cómo llegan a este número? Porque dice lo siguiente, escuchen. Un segundo más, para completarles la idea. ¿Cómo los científicos llegan a 15.000 millones de años? Yo no viví los 15.000 millones de años. Y se tendrá razón, yo no viví. Pero yo sé esta distancia. Esta distancia... ¿Era esta el que acá era para borrar? ¿Está bien? Si el universo está expandido tantos kilómetros, ¿está bien? 1000 kilómetros, supongamos. Y yo sé que el universo se expande a una velocidad de 10 kilómetros por año. ¿Está bien? Yo puedo calcular a una velocidad constante. ¿Puedo calcular cuánto tiempo le llevó al universo tener esta expansión de 1000 kilómetros? Si yo sé que se expande 10 kilómetros por año, Sí. ¿cómo lo hago? ¿Cuánto tiempo le llevó? 10 años. No. 100 años. 100 años. 100 años. 100 años. Porque si por año va 10 kilómetros y Sí. tiene 1000, pasa 10 años. Esto es lo que hace la ciencia. La ciencia tiene la velocidad constante, ¿se acuerdan de la constante de Hubble? ¿A qué velocidad se expande el universo? Y calcula, gracias al satélite, cuál es el límite del universo, la expansión del universo. Entonces calcula cuánto tiempo le llevó. Porque va a una velocidad constante y llegó a esta distancia, le llevó 15.000 millones de años. O sea, porque lo estoy viendo desde aquí, desde el globo inflado. Cuando lo lleva al globo inflado, ahí lo veo. Mientras que la Torá me lo está relatando desde el otro lado, desde aquí, cuando el globo está desinflado. Cuando empieza. Claro, desde aquí. Si yo, ¿saben qué? Hagamos el experimento al revés. Tomemos desde el punto de vista de la Torá 5,47 y multipliquémoslo por la cantidad. ¿Cuánto se expandió el universo? 1 billón. 1 billón de veces. Tomemos 5,47 y multipliquémoslo por 1 billón de veces. ¿Cuánto te da? 5.000 millones. De días, ¿verdad? Ahora le dividís por 300. Ahora, si yo quiero saber cuántos sí son años, lo tengo que dividir por 365. ¿Cuánto me da? 5.000. ¿Qué es lo que dice la ciencia? Ciencia, ahí está. Ah. Primero partís de un lado y después partís del otro lado. ¿Se dan cuenta que los dos están diciendo lo mismo? Uno lo ve el globo inflado y el otro ve el globo desinflado. Están diciendo lo mismo. ¿Y todo esto de dónde salió? ¿Se acuerdan la frase que dijo Nachmanides? Son 6 días que contienen todo el tiempo del universo. Magistral. Lo que dijo en el año 1200 dijo Nachmanides. En un campo. ¿Y todo esto de dónde lo sacó? ¿Cómo comenzó todo esto? De una pequeña diferencia en el texto de la Torá que decía 1 segundo. De ahí, ¡wow! Dijo, acá me está diciendo algo. ¿Está bien? Espectacular. Si queremos ser un poco más precisos y quieren saber cuánto tiempo duró cada uno de los días de la creación, tienen que hacer esta cuenta. Cuando esta persona da esta clase, el Dr. Schroeder, Gabriel lo escuchó, ¿cómo empieza la clase? ¿Te acuerdas cómo empieza la clase? ¿Qué les muestra? Una piedra, un fósil de un dinosaurio. Que él dice, la esposa de él es antropólogo, ¿va? Y él dice que esa piedra tiene, ese fósil, tiene 150 millones de años. ¿Y cómo puede ser esto? Él dice, si nos fijamos en la Torá, ¿cuándo fueron creados los animales? Más o menos aquí. Perdón, aquí. ¿Está bien? Si calculamos, puede ser perfectamente que tenga 150 millones de años si lo vemos desde lo inflado del universo. Si lo desinflamos, volvemos ahí, que puede ser el cuarto día de la creación. ¿Me explico? Todo depende de dónde lo miramos. Y otra vez, chicos, fíjense que utilizamos nada más lo que dice la ciencia.
3 aspectos que varían el paso del tiempo, la teoría de la relatividad. ¿Está bien? Así que, como vemos, en realidad lo que está diciendo la Torá y lo que está diciendo el Big Bang, yo no, ojo, no te confundan, yo no estoy diciendo que la Torá dice el Big Bang, no digo eso. Lo que estoy diciendo que no se contradice. Lo que aparentemente comenzamos la clase diciendo es una gran contradicción. Como ustedes los judíos pueden ser tan retrógrados que siguen pensando que el universo fue creado hace 5.776 años. Más y... No, no somos retrógrados. A lo mejor estamos más adelantados. ¿Está bien? ¿Por qué? Y depende cómo lo estás relatando, desde dónde lo estás viendo. ¿Está bien? Muy bien. Aquí tienen la tarjetita de este científico que desarrolló esta teoría. Le pueden escribir un email en inglés, él les responde todos los emails. Díganle que escucharon esta clase de mí, él les va a responder si tienen preguntas o cosas. ¿Tienen preguntas? ¿No? ¿O entendieron todo o están más perdidos que la niña de la madre? Día de la madre. En la medida de la madre, esta de nada. Soy perdido. Muy bien. ¿Entendieron más o menos la idea? Sí, señor. ¿Se entendió? Muy bien. Bueno, hacemos un break entonces hasta la próxima.